Padres que revisaron las cosas de sus hijos. ¿Qué fue lo más raro que encontraron? Historia 1. Mi hijo tenía 15 años en ese entonces. Entré a su cuarto y traté de que lo limpiara, porque era un desastre total. Estaba a punto de reclamarle con todo. Mira toda la basura tirada por el suelo, y esos platos sucios. De repente, vi un vaso, como uno grande para cerveza, tirado en el suelo. Le dije, tienes un vaso de vidrio en el suelo donde podrías pisarlo y cortarte el pie. Me agaché para recogerlo y me di cuenta de que tenía algo adentro. Lo miré con más atención y noté que había un par de calcetines en el fondo, cubiertos con una bolsa de nitrilo asegurada con cinta. El vaso se sentía resbaloso en mi mano. Ahí me cayó el 20 y con horror entendí que había encontrado su, digamos, juguete casero. Simplemente dejé el vaso en el suelo y salí de la habitación. Desde ese día, nunca volvimos a tocar el tema. Historia 2. Tenía 19 años cuando llegué a casa después de salir con mis amigas, y me encontré con mi mamá completamente alterada, llorando y gritando con desesperación. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Resulta que había descubierto una bolsita de sándwich con una sustancia desconocida en su interior y, sin pensarlo dos veces, concluyó que se trataba de una sustancia fuerte y que yo me había convertido en una adicta oculta a las sustancias. La realidad era que aquello que ella había hallado eran pequeños bocados de tocino que guardaba para nuestro chihuahua, divididos en porciones para evitar que se echaran a perder. Era evidente que mi mamá no tenía la menor idea de cómo era realmente la heroína. Historia 3. Cuando mi hija mayor se mudó, pensó que se había llevado toda su colección de cuchillos, pero no fue así. A lo largo del año siguiente, mientras íbamos limpiando su cuarto poco a poco, encontramos 7 cuchillos más. Y lo más loco es que ni ella misma recordaba que los tenía. No era algo raro, como si tuviera un problema ni nada por el estilo, sino más bien un misterio. ¿Cómo diablos alguien logra acumular tantos cuchillos de colección a los 18 años? Después, haciendo la ropa, me topé con un montón de calcetas de hombre que eran las más asquerosas, duras y desgastadas que pueda imaginar. Y esas calcetas guardaban toda una generación mundial de suciedad. O mejor dicho, de cosas que nadie debería querer encontrar en su ropa. Le dije a mi hijo, que tenía 15 años, que esa era la última vez que iba a lavar su ropa porque ya estaba más que grande para hacerlo solo. Pero lo que hizo todo más desagradable fue darme cuenta que esas calcetas ni siquiera eran de él, sino de mi hermano que ya anda en los 30 y que había dejado su ropa en casa porque su lavadora estaba descompuesta. Lo peor que hemos encontrado en la ropa de mi hija menor fue una bolsa para atrapar pedos que ella y su mejor amiga guardaban en un intento de acumularlos. Resulta que en la casa de la amiga tenían una igual, pero la mamá de ella les obligó a tirarla diciendo que era insalubre. Yo me quedé sin palabras, me reí mucho y simplemente la dejé donde estaba, una bolsa para pedos. ¡Qué gracioso! Ahora me pregunto por qué nunca intenté algo así cuando era niño. Historia 4. Tenía como 13 años y vivía en un lugar bien rural. En ese entonces mi mejor amiga siempre estaba tramando alguna locura. Por alguna razón, nos pusimos en la cabeza que podíamos criar pollitos en secreto, escondidos en el bosque que quedaba detrás de mi casa. Así que compramos todo un kit para comenzar con las gallinas. Alimento, luces especiales, hasta un libro para aprender a hacerlo bien. La idea era llevarnos algunos pollitos bebés ocultos en el suéter de mi amiga desde la tienda de suministros agrícolas. Pero en el camino nos sorprendieron intentando llevárnoslos sin permiso. Nunca se concretó el plan porque nadie quería entregarnos pollitos tan chiquitos. Después, cuando mi mamá encontró el kit en mi closet, tuvimos una conversación extraña. Ella esperaba encontrar algo peligroso o prohibido, pero lo que más la incomodó fue que la tienda no la avisó cuando nos detuvieron por la tentativa. La verdad, fue una situación bastante insólita. Historia 5. No soy padre, pero una vez, mientras limpiaba el cuarto de mi hermana menor, ya saben, esas típicas cosas de la hija mayor, me encontré con su diario. Y sí, siendo un poco metiche, terminé leyendo unas cuantas páginas. Para mi sorpresa, descubrí que en secreto es una escritora increíble. Ella no tiene ningún interés en la ficción, ni siquiera terminó la secundaria, pero la manera en que describe los detalles más simples de su día a día con tanto humor y agudeza es impresionante. Nunca le dije nada al respecto, pero espero que todavía siga escribiendo en ese diario. Historia 6. Estuve revisando las búsquedas que mi hijo hacía en Google y me encontré con algo bastante extraño. Pasarse horas viendo videos de traseros de pollos, no estoy exagerando. Después de las 10 de la noche, buscaba cosas como
¿Los pollos expulsan sus desechos en vez de poner huevos? Pollo poniendo huevo, cloaca del pollo, pollito poniendo huevo en cámara lenta, cloaca. Yo estaba convencido de que mi hijo estaba viendo eso por razones inapropiadas, como entreteniéndose con imágenes de pollos. Resulta que hubo una conversación previa sobre los diferentes tipos de huevos que ponen los animales. Que no son mamíferos, las serpientes ponen huevos blandos, las aves huevos duros. Algunos insectos ponen sus huevos en líneas o grupos, las arañas en sacos, y así. Para él, todo esto de los pollos poniendo huevos era simplemente algo gracioso. Nunca se le ocurrió que pasar horas con esos videos después de las 10 podría ser interpretado, bueno, de otra manera. Historia 7. Mi mamá encontró cerca de 500 libras escondidas en un cajón. De alguna manera, llegó a la conclusión de que yo estaba involucrado en algo ilícito y que le ocultaba ese dinero. La verdad, no sabía en qué pensó para sacar esa idea, pero cuando llegué de la escuela, me recibió con un semblante muy serio y, al comprenderlo, no pudo contener las lágrimas. Lo cierto es que yo había estado ahorrando durante años el dinero que me daban en Navidad, cumpleaños y lo que guardaba de la comida, porque mis padres no podían permitirse comprar un perro. Y aunque finalmente reuní todo ese dinero, igual no me dejaron tener uno. Hoy, con 28 años, la buena noticia es que ya tengo 2 perros. Así que no guardo ni un rencor por lo que pasó en aquel entonces. Historia 8. Yo era el adolescente al que le estaban espiando. En ese momento aún no me habían diagnosticado esquizofrenia. Estaba construyendo una máquina del tiempo con partes de computadora viejas que encontraba en la basura de la gente. Por suerte, alguien la descubrió, porque la forma en la que la había armado era peligrosa. Iba a electrocutarme para enviarme al pasado, cuando me di cuenta de que mi máquina del tiempo había desaparecido. Pensé que el gobierno me estaba siguiendo. Eso me llevó a vivir en la calle para que no me pudieran encontrar. Tenía como 14 o 15 años en ese entonces. Ahora estoy bajo medicación y la verdad, me siento mucho mejor. Historia 9. No fue en mi cuarto, sino en mi mochila de la escuela. Mi mamá estaba obsesionada con descubrirme haciendo cosas indebidas para castigarme. Estaba tan paranoica que su comportamiento era impredecible, como si estuviera perdiendo el juicio. Un día, llevaba un helado que había escogido en la tienda y lo llevé a la escuela junto con 2 cucharas. Después de la primera clase me lo comí con una amiga. No era nada grave. También debo contar que tenía un encendedor. No fumaba en ese entonces, pero tenía como 14 años y sentía curiosidad. Un día me sacaron de clase y me llevaron a la oficina del oficial de la escuela. Para mi sorpresa, mi mamá estaba ahí sentada con él. Me hicieron sentar y me preguntaron si tenía algo que contarles. Yo no entendía qué pasaba, así que dije que no. Resulta que mi mamá encontró las cucharas y el encendedor, y en su mente descontrolada creyó que yo estaba usando sustancias peligrosas. Por alguna razón, fue directo a la escuela a acusarme. Me estuvieron presionando durante unos 20 minutos para que confesara de dónde sacaba esas sustancias ilícitas, mientras yo trataba de explicarles que solo era helado y que revisaran las cámaras de seguridad. Finalmente, el oficial me preguntó qué tipo de helado era. Después de 16 años, aún lo recuerdo. Gelato doble de chocolate oscuro, marca Talenti. En cuanto mencioné eso, ambos se tranquilizaron. Lo más insólito es que ni siquiera revisaron mis brazos para buscar marcas. No me pidieron una prueba que constatara nada, y las cucharas no mostraban señales de haber sido usadas para otro propósito. Todo fue un delirio construido por la paranoia de mi mamá. Historia 10. Yo era ese chico. Me enfrenté a mi primer día en una enorme secundaria pública. Al volver a casa, encontré a mi mamá completamente alterada porque, mientras ordenaba, decidió deshacerse de prácticamente todo lo que tenía. Incluso leyó mi diario, mis poemas, esas cosas íntimas, y llegó a la conclusión de que yo era una tormenta violenta y presa de sustancias. Aquella misma noche me enviaron a un terapeuta. Y después tuve que sobrellevar 3 meses de silencio absoluto y un muro infranqueable por parte de mis padres. Han pasado ya 34 años y todavía guardo en mi mente las palabras del terapeuta. Considerando todo lo que atraviesas con tu familia, estás sorprendentemente bien adaptado. Si puedes buscar refugio en la universidad para encontrar un poco de espacio y sentirte seguro, hazlo. La verdad era que en ese momento no consumía nada. Y la violencia que plasmaba en mis diarios solo reflejaba la hostilidad de mis familiares y el acoso que sufría en la escuela.
Soñaba con imaginar cómo sería ser fuerte, protegido de cualquier daño. Mi mamá nunca se tomó la molestia de averiguar qué había detrás de mis palabras, ni por qué me embargaba tanta rabia y miedo. Nunca se trató realmente de mí, todo giraba en torno a ella y a la sensación de fracaso que sentía como madre. Irónicamente, ese fue uno de sus mayores errores como tal. Historia 11. Mis padres pensaban que el contenedor de Rubbermaid aún estaba lleno de Barbies y My Little Ponies. Pero en realidad estaba repleto de libretas Gilroy y dentro de ellas había montones de fanfics. Hay que aclarar que esto fue en 1997. Ni siquiera sabía que existían los fanfic. Claro que sí existían. Pero yo vivía en las praderas canadienses antes del internet, y lo más loco que había leído hasta ese momento era Flores para Algernon y una copia de la revista MST. Pero aún así, me la pasaba escribiendo besos apasionados entre tres personajes de bandas como Fugazi y Datsuns, y armando una historia épica donde yo era la bajista nueva de The Smashing Pumpkins, con una rivalidad increíble con Darcy. No me imaginaba que alguien los había leído hasta que un día mi papá me molestó diciendo, ¿le dirías eso a Darcy? Por un momento pensé que se refería a Darby, una amiga mía, pero insistió, no, Darcy, esa chica de la que estás enamorada. Tenía 12 años y estaba confundida, temía que tal vez fuera lesbiana, spoiler. Después de 30 años de reflexión, resulta que soy bisexual, jaja, y de inmediato negué saber quién era esa tal Darcy, fue una situación aterradora. De hecho, una noche saqué todo el contenedor a escondidas y terminé tirándolo en el bote de basura de un conjunto de departamentos cercano. Cuando llegué a la secundaria, mi papá me preguntó si seguía escribiendo historias y tuve que decir que no, que ya no me atrevía a hacerlo, ni siquiera a escribir en un diario. También lo tiré, cuando me di cuenta de que probablemente ya no era algo privado. Historia 12. Mi hermano, que en paz descanse, era todo un travieso. Tenía 17 meses más que yo y, aunque nuestros padres eran esos típicos boomer que siempre, pero en serio, siempre favorecen más a los hijos varones, él se las ingeniaba para empeorar aún más las cosas. Yo tenía un crush enorme con su amigo James, él lo sabía. James también me gustaba, pero le había hecho prometer que no intentaría nada conmigo. Un fin de semana me quedé en la casa de una amiga y cuando regresé, la atmósfera era tan densa que parecía que algo muy grave había ocurrido. Mi mamá estaba en el fregadero, mirando por la ventana con una mezcla de desconcierto y dolor, como si buscara respuestas en el aire. Mi papá estaba en el jardín, demasiado enojado para entrar a la casa, y mi hermano, ahí, sentado en la mesa, disfrutando de todo ese tormento. Yo no tenía ni idea de lo que venía. Tenía 14 años y para que se hagan una idea, yo perdí la inocencia a los 18, después de 6 meses de noviazgo, fui muy tardía en todo eso. Mi papá, con mi hermano como aliado, me llamó al garaje y soltó, ¿qué es esto? Me pasó un papel arrugado. Lo leí rápido y encontré frases como tu parte íntima está tan suave y firmado. Tu maravilla empapada, y yo quedé como ¿qué rayos es esto? Pensé que era algún contenido para adultos mal escrito de mi hermano, la verdad, pero mi papá perdió la compostura, me gritó por horas. Al final entendí que había sido mi hermano quien había escrito eso mientras yo estaba fuera. Y lo había dejado en un lugar donde mi papá lo encontrara. Lo peor es que mi papá nunca me escuchó ni me creyó. Yo estaba tan protegida, tan inocente, que ni siquiera entendía qué quería decir empapada. Estaba tan alejada de esas cosas que, en mi mente, eso era una venganza espectacular. Esperé a que mi hermano se quedara dormido, y tomé todas las cajas de cereal, las bolsas de papas y otros snacks que había en la casa. Abrí una por una y esparcí su contenido por toda la cama y el piso de su cuarto. Mi papá lo despertó probablemente casi un mes después para que no fuera tan evidente, gritando y preguntándole qué demonios estaba haciendo. Se metió en problemas. Sí, claro que sí, pero fue algo parecido a que mi papá pensara que yo había escrito aquel escrito provocador para el amigo de mi hermano, para nada. Historia 13. Una vez, cuando mis padres estaban fuera de la ciudad, invité a unos amigos a la casa. Decidimos improvisar un dispositivo casero para fumar hierba usando una botella de agua grande, un resaltador y una llave que era de mi papá. La idea era pasar un buen rato, pero terminé quedándome dormido y olvidé recoger todo. Al día siguiente, mi papá encontró ese objeto improvisado en el garaje y pensó que lo estábamos usando para algo más grave, como crack. Así que, sin pensarlo demasiado, se llevó la pipa conmigo y me condujo directamente a la estación de policía. Fue una situación totalmente inesperada y bastante incómoda. Historia 14. Mi mamá siempre se encargaba de lavar mi ropa y cambiar las sábanas.
Cuando tenía como 15 años, en una conversación casual, me preguntó por qué había un calcetín mojado junto a mi colchón. En serio, no entendía por qué estaba ahí ni por qué estaba húmedo. La miré y le dije algo así como, bueno, soy un adolescente, ya sabes. Pude ver cómo cambió su mirada cuando finalmente entendió a qué me refería, y soltó un, oh, claro, muy nerviosa. Los dos nos reímos incómodamente para quitarle tensión al momento. Lo curioso es que tengo 3 hermanos mayores, así que uno pensaría que ella ya había visto algo así antes, pero supongo que ellos usaban servilletas como cualquier persona normal. Nunca volvimos a mencionar el tema después de eso. Historia 15. Cuando tenía 12 años, mis papás descubrieron que estaba leyendo fanfics con contenido más adulto en la computadora. La verdad, en ese entonces ni idea tenía de qué era el historial de navegación. Lo peor era que, cuando mi hermano mayor pasaba el cursor sobre el icono de Chrome, los enlaces aparecían y yo tenía que inclinarme pero muy discretamente para borrarlos. La primera vez que se dieron cuenta, me hicieron una plática súper incómoda, típica de padres indios tradicionales, sobre cómo en internet uno se puede topar con cosas que no debería ver, y todo eso mientras tenían abierto el historial frente a mí. Después de eso, pasé un buen rato aprendiendo a eliminar el historial de forma más efectiva, porque ni siquiera sabía qué era el modo incógnito y además pensaba que ese misterioso señor con gabardina que aparece en ese modo podía comunicar a mis papás las páginas que había visitado. La segunda vez me atraparon leyendo fanfics con contenido intenso de One Direction cuando tenía 14 años. Esto fue todo un drama. Había búsquedas relacionadas con palabras como come resaltadas para entender el significado y todo eso. Me echaron una regañada enorme, lloré un montón y al parecer mi papá también, y me quitaron los privilegios de internet de inmediato. Creo que lo que más dejó a mis papás sin palabras no fue tanto el contenido, sino darse cuenta de que su propia hija se inquietaba con relatos escritos. Eso realmente les voló la cabeza. Mi hermano mayor, al enterarse, se burló de mí y me llamó aburrida por andar con esas cosas. Por un lado, duele un poco, pero en fin, así es la vida. Historia 16. No soy igual que mis padres, pero ellos me contaron a mí y a mi hermana que la cosa más rara y divertida que jamás habían descubierto eran los cómics, para adultos tan absurdos que nos dibujábamos entre nosotras cuando éramos adolescentes. Nos turnábamos para dibujar una fila de viñetas y así íbamos armando una historia juntas. La verdad, era más que nada una excusa para decir groserías que no podíamos decir en voz alta. La que más se me quedó grabada fue una que mi hermana dibujó sola y me deslizó bajo la puerta cuando se suponía que ya debíamos estar dormidas. Era un cómic de Bob Esponja súper bien dibujado, donde él iba paseando por todo el pueblo diciéndole que te den a todos, y luego se despertaba al día siguiente pensando que todo había sido un sueño. Pero resulta que no. Todos los habitantes del pueblo estaban en su cuarto y le respondían que te den, porque no era ninguna pesadilla. Nuestros padres encontraron nuestra colección de cómics escondida debajo del colchón de mi hermana cuando fueron a cambiarlo. Nosotras dos estábamos llorando, seguras de que nos iban a regañar, pero ellos se estaban riendo a carcajadas. Mi hermana todavía guarda esos cómics en algún lugar, y hace poco los encontró de nuevo y los volvimos a leer todos. Nuestro humor infantil todavía aguanta. Ambas seguimos haciendo cómics en nuestro tiempo libre, así que eso fue el inicio de un pasatiempo que compartimos. Historia 17. 1. Al menos 8 vasos de agua, como si fuera una escena de la película Señales o algo así. 2. Montones de basura amontonados bajo sus cobijas, con los que definitivamente durmió. Bolsas a medio comer de diferentes chocolates, había un montón. 4. Montones de moco pegados en el respaldo de la cama. 5. Paquetes de Capri Sun sin abrir que, según el sabor, parecían reliquias, todo eso en sus cajones. Muchos parches usados para granos amontonados sobre su tocador. Dentro de los cajones, pegados en las paredes, de verdad, había por todos lados. Lo más loco es que esta niña es estudiante de excelencia. Por cierto, no estaba husmeando, era más bien una excavación para encontrar un Chromebook perdido. Historia 18. No fui yo, sino una clienta mía. Ella llega al local, pide lo de siempre, y yo le pregunto cómo le fue en el día. Me dice que está preocupada porque encontró algo en la habitación de su hijo y no sabe qué es. Además de que su hijo está en preparatoria, creo que es de primero o segundo año. Como yo trabajo en una tienda de productos para fumar, ella intenta describirme lo que vio y me pregunta si podría ser un aparato para fumar, algún tipo de bong o algo aún peor. No sabía bien cómo imaginarlo, pero me dijo que era algo blanco, con un estuche duro, parecido a un vaso para llevar. Le dije que tal vez era un aparato para fumar.
diseñado para ser discreto y parecer un vaso o algo así. Cuando le pregunté si tenía una foto, me dijo que sí, que lo tenía ahí con ella y salió a sacarlo. Regresó con el objeto misterioso envuelto en una toalla. Lo desenrolló frente a mí y, cuando me lo mostró y me miró directo a los ojos, era un maldito masturbador masculino tipo Pocket Pussy. No es broma, no pude aguantármela y empecé a reírme a carcajadas. Le dije que no lo tocara más y que mejor se lavara las manos lo antes posible. He visto cosas muy locas en esa tienda. Pero esa fue una de las anécdotas más divertidas que he vivido. Al final tuve que explicarle qué era, y fue un momento un poco incómodo para las dos. Historia 19. En la crianza india, realmente no hay nada que puedas ocultar, es imposible, jaja. Cuando era más chica, era muy común tener un diario con un candadito para guardar secretos. Yo solía escribir en él todo el tiempo. Como la hija menor, mi mamá siempre me comparaba con mi hermana mayor, a quien ella consideraba perfecta. Una vez, mis papás leyeron mi diario donde había derramado todo mi corazón. Telitas de lágrimas reales habían manchado las páginas. Incluso había dibujado las gotitas y escrito algo muy dramático como: estas son mis lágrimas, odio a mamá, odio a mi hermana, solo amo a papá, jaja. Ahora que lo recuerdo, fue algo tan tonto e ingenuo, pero esa anécdota sigue saliendo a relucir como chiste familiar una y otra vez. Historia 20. Cuando estaba en la secundaria tenía cerca de 40 pares de tenis. Pasaba mucho tiempo jugando baloncesto, así que siempre estaba rodeado de ellos. Lo curioso es que solía esconder todo tipo de cosas dentro de los tenis. Latas vacías, preservativos sin usar, algunos indicios de hierba, papeles, encendedores, cualquier objeto extraño que se me ocurriera. Mis amigos también dejaban montones de cosas en mi casa. Cosas que perfectamente podrían haber terminado en la basura. Pero se me ocurrió una idea ingeniosa. En lugar de desechar nada, empecé a guardar todo lo que me dejaban dentro de mis tenis. Y lo mejor era ver a mi mamá perder la paciencia cuando comenzaba a revisar cada par uno por uno, descubriendo cada vez más contrabando. La verdad, fueron momentos que quedaron grabados para siempre. Historia 21. Tengo 20 años y soy mujer. Mi mamá decidió tener más hijos cuando ya estaba un poco mayor. Así que ahora tengo dos hermanitas de 4 y 6 años. La más chica es todo un personaje. Súper traviesa y divertida, pero últimamente se ha vuelto muy astuta. Mis papás son muy estrictos con la cantidad de azúcar que pueden consumir las niñas. Pero claro, siendo niñas, ellas siempre encuentran la manera de salirse con la suya. Por ejemplo, hace poco mi mamá las llevó a un desfile navideño y les regalaron montones de dulces. La regla era que podían comer solo un pedazo al día si se portaban bien. Un día, encontré un calcetín en el cuarto de ellas que estaba bien abultado. Lo vacié y adivinen qué, un montón de envoltorios de dulce. Al parecer, ella no quería que la cacharan tirándolos a la basura, así que se volvió súper creativa y empezó a guardar los envoltorios dentro de calcetines escondidos por toda la casa. ¡Qué lista! Historia 22. Fui a la escuela de mi hija de 10 años para la reunión de padres y maestros, y aproveché para abrir su casillero y echar un vistazo. No había mucho ahí, pero en el fondo encontré un libro que había sacado de la biblioteca local, sobre cómo planear una boda. No era de esos divertidos con fotos de vestidos y cosas por el estilo. Se llamaba Ritos matrimoniales. Guía completa de votos tradicionales, música, ceremonias, bendiciones y servicios interreligiosos. Me quedé totalmente desconcertado y cuando se lo conté a sus maestros nos dio mucha risa a todos. Al llegar a casa le pregunté qué hacía con ese libro. Y ella me explicó que ella y su mejor amiga estaban intentando casar a sus perros entre sí. Historia 23. Cuando mi hermano era adolescente, pasamos por más o menos 3 computadoras. Primero, él compró la suya, pero cuando esa dejó de funcionar, comenzó a usar la laptop de mi papá. Y te cuento que esa máquina estaba al borde del colapso total. Un día me pidió que se la reparara. Y claro, me tomó horas porque estaba saturada de archivos dañinos, pero lo más llamativo llegó después. Me preguntó qué había descubierto y tuve el placer de mostrarle la enorme colección de contenido para adultos muy inquietante que tenía guardada. Como era de esperarse, le prohibieron usar las computadoras ajenas sin supervisión y para rematar, mi papá decidió cancelar el internet en la casa. Historia 24. Mi mamá siempre estaba hurgando entre mis cosas. Recuerdo que cuando tenía 18 años estaba haciendo una limpieza en mi cuarto, deshaciéndome de varias cosas. Tenía una bolsa negra de basura donde iba metiendo todo lo que no se podía vender o que ya no tenía valor. Entre esas cosas había 2 o 3 consoladores grandes que estaban un poco deformados porque no los había guardado bien.
Un día ella revisó esa basura y me preguntó por esos otros objetos. ¿En serio iba a meterse a revolver en mi maldita basura? Pues bueno, espero que al menos haya visto lo que había dentro. Historia 25. No es que estuviera espiando exactamente, pero ella acababa de salir para ir al festival renacentista el fin de semana con su novio y sus amigos. Entré a su cuarto solo para hacer una revisión rápida en busca de platos que pudiera poner en el lavavajillas, además de que siempre faltaba cubertería, típico con los adolescentes, y de repente, ahí estaba, un vibrador justo en el borde de su almohada. Como si hubiese intentado esconderlo, pero la almohada se movió o algo así justo antes de irse, y ella no se dio cuenta. Solo agarré todos los platos que vi y me fui. Nunca mencioné nada ni saqué el tema. También, ella solía trabajar en Spirit Halloween y resulta que los jefes y empleados dejaban cosas que ya no querían junto al contenedor de basura después de limpiar todo al final de la temporada, porque iba a terminar en la basura de todas formas. Ella tenía un montón de cosas espeluznantes, de esas de bebé, era un espectáculo, la extraño muchísimo. Historia 26. Mi hijo mayor tiene 20 años ahora. Pero cuando tenía 17, sus amigos solían reunirse hasta bien entrada la madrugada, y él llegaba a casa completamente exhausto. Llegaba, dejaba todo desordenado en el suelo y caía rendido en el sofá por horas, sin fuerzas para nada. Un día, movido por la curiosidad, entré a su habitación para echar un vistazo. Y lo que encontré en medio de la habitación me dejó sin palabras, un enorme cono de tránsito, sí, de esos grandes y triangulares. Le pregunté qué hacía ese cono ahí, y me explicó que sería parte de su disfraz para Halloween. No me sorprendió cuando en la noche de brujas apareció vestido como un gigantesco cono de tránsito y regresó a casa a una hora bastante razonable. Mis hijos tienen su toque especial, pero la verdad me siento muy orgulloso de ellos. Historia 27. Cuando era adolescente, mi papá se dio cuenta de que mi amigo y yo no estábamos en mi habitación porque habíamos salido a escondidas. De inmediato me llamó para decirme que los dos debíamos regresar a casa ya mismo. Yo tenía un auto, pero no lo había llevado conmigo, pensando que si no lo usaba para escaparme, no podrían quitármelo. Además, esa noche había decidido tomar unos hongos alucinógenos. Para cuando logramos regresar a mi habitación, yo estaba bastante colocado. Y no entramos por la puerta. Sí, volvimos directo a escondernos en mi cuarto. Mi papá vino a revisar que ya estuviéramos allí y comenzó a hablarme muy enojado sobre las consecuencias, hasta que clavó la mirada en mis ojos y vio mis pupilas dilatadas. Después de eso, solo me soltó una maldición con mi nombre y se alejó. Claro que terminé castigado sin poder usar el auto. Historia 28. Cuando me mudé para ir a la universidad, olvidé llevar conmigo mi kit para fumar hierba. Regresé en Acción de Gracias y mi papá me preguntó si consumía. Yo negué, pero al final él sacó el kit y terminó descubriéndolo. Ya pasados unos 10 años, cuando fui a visitar a mis padres, encontré una colilla casi terminada en la entrada de la casa. Le pregunté a mi hermana menor si fumaba cuando estaba en casa de nuestros padres. Ella me confesó que sí, y que mi papá incluso le había dado un pequeño kit para eso. Resulta que era el mismo que yo había dejado allí años atrás. Desde entonces no dejo de recordarles esa anécdota cada vez que puedo, jaja. Historia 29. Esto no tiene mucho que ver con el tema, pero tenía que contarles esta. Tenía como 21 años y estaba en mi fase de fumón. Siempre esperaba a que mis papás se durmieran. Me ponía a fumar, comía algo y me clavaba en la compu hasta que me daba sueño. Una noche vi una caja de esos palitos de Dunkin' como donas pero en forma alargada para mojar en el café y solo quedaba uno. Agarré ese último, luego me preparé un vaso con agua fría y me dirigí al sótano. Pero en ese momento me doy cuenta de que había perdido el maldito palito de Dunkin'. Busqué por todos lados, en serio, por todos lados, no había rastro de la dona. Al final me rendí, bajé al sótano y eventualmente me quedé dormido. Al día siguiente me despertó mi mamá gritando, ¿qué demonios? Resulta que ella estaba usando la hielera. Puso su vaso contra el botón y de pronto un palito de Dunkin' cayó directo en su bebida. Esa sí que fue divertida de explicar. Historia 30. No estaba revisando nada, pero mi sobrina de 16 años me regaló un montón de sus novelas viejas para mi hijo. Mientras las acomodaba en la biblioteca, se me cayó una carta. Resultó ser una nota en la que ella expresaba su intención de poner fin a sus días. Fue desgarrador, me hizo llorar. Inmediatamente llamé a mi hermana para contarle lo que había encontrado y saber qué estaba pasando con su hija. Resulta que esa carta tenía entre 2 y 3 años, y ya habían superado ese momento difícil. Además, ella estaba en terapia.
Aún así, cada vez que lo recuerdo me sigue conmoviendo mucho pensar en todo por lo que estuvo pasando. Y con eso, el misterio queda resuelto. Gracias por quedarte hasta el final, eres de los nuestros. Tenemos una señal secreta en esta comunidad. Si te gustó el video, comenta la palabra secretos para saber que formas parte del club. Revienta el botón de like y asegúrate de estar suscrito con la campanita activada. Nos vemos en la siguiente misión. Adiós.